el llamado de Dios a Samuel, que vamos a ir desarrollando conforme lo vayamos leyendo. No cabe duda que actualmente el mundo vive diversos y variados sufrimientos. A donde quiera que nosotros miremos vamos a encontrar personas, naciones, familias hambrientas, con sed, enfermos, heridos en hospitales, personas perturbadas emocionalmente, mentalmente, por sus pecados, la mayor parte de ellas, por situaciones de su pasado que no arreglaron, los pecados los alcanzaron, y cualquier persona que no, a menos que tenga un tumor o a menos que tenga una disfunción química, orgánica o fisiológica en su cerebro o en su cuerpo, es una persona afectada por demonios. Porque Dios no nos creó para que fuéramos anormales, sino para que fuéramos personas normales. Así que cualquier persona que tú conozcas que ha comenzado a desvariar, cualquier persona con, como se clasifica dentro de la psicología, con histeria, psicosis, paranoia, esquizofrenia, manías depresivas, son enfermedades que dentro de la Biblia han alcanzado a estas personas porque en su pasado, repito, no arreglaron ciertos problemas personales y los has arrastrado y los has arrastrado y los has arrastrado. Llegas a los 40, 50 años de edad, algunos a los 30 años de edad les alcanzan y comienzan, como dicen, a desvariar. Por todos lados estamos viendo esta situación en el mundo entero. Personas mentalmente deprimidas, desanimadas, consumidas con culpa, con tristeza, con vergüenza, con problemas económicos, sin sentido ni propósito en la vida. Y aquí estamos viendo desde políticos encumbrados hasta indígenas del campo. Porque esto no es para una sola cultura, una sola clase social. Estas calamidades afectan a la mayor parte de la humanidad. Pero en medio de este mundo que nos rodea, tenemos una maravillosa verdad. Dios sigue llamando a un grupo de personas que en la Biblia, en el libro del Nuevo Testamento, se llaman cristianos. Un llamado a ese grupo de personas a que se levanten y para que puedan ellos estar capacitados y entrenados para que podamos ayudar a ese mundo a nuestro alrededor. El llamado a ser cristiano y a seguir a Cristo no significa venir solamente aquí el martes, el miércoles a tu iglesia, al estudio bíblico, o ir el domingo a la iglesia y cumplir, y durante la semana vivir una vida apática, desinteresada, desensibilizada del dolor que nos rodea por todos lados. Sino que hemos sido llamados a ir a las cárceles, a ir a los hospitales, ir a los orfanatorios, ir a las plazas, a platicarles a los jóvenes, buscar drogadictos, buscar prostitutas en las esquinas. Yo recuerdo en Acapulco una vez estuvimos en un ministerio de levantar prostitutas durante 5 meses. Iban 2 parejas de misioneros en una camioneta conmigo, y cada prostituta que estaba ahí en el malecón de Acapulco y por toda la costera, nos bajábamos, le dábamos un folleto, le hablábamos de Cristo, le decíamos: tú no tienes por qué estar así, pues es que la única forma, si es la única forma que vivir, vente, acompáñanos. La llevamos a un albergue, se le daba de comer durante 3 meses y se le conseguía un trabajo. Levantamos más de 375 prostitutas en un año, y casi la mitad de ellas sirven a Cristo actualmente. Entonces tenemos que estar buscando la manera, no solamente, repito, estar sentados ahí en una silla, sino la manera de ayudar a la gente. Mi esposa fundó una organización que se llama Tamar, que se dedica a ayudar a todas las mujeres que sufren intraviolencia familiar. Y ahí tenemos en Toluca las oficinas, aquí también tenemos, y cualquier mujer ustedes conozcan que es golpeada, abusada por su esposo, o física o psicológicamente, le damos ayuda física, le damos ayuda emocional, espiritual, y le damos también ayuda jurídica. Acabamos de mandar una muchacha con 5 niñitos que le da unas golpizas sin misericordia a este hombre, y verdad, con la ayuda del gobierno estatal la pudimos mandar lejísimos, allá a un estado, no lo menciono, verdad, lejísimos, para que allá está trabajando, le dieron trabajo y todo, y fue valiente la muchacha, y con mis 5 hijos me voy. No tenía por qué seguir viviendo como una esclava con un patán que creía que era su sirviente y que era su muchacha para solamente cuando él se le antojaba. Entonces tenemos que estar ayudando. La ayuda social de la iglesia al mundo es muy importante. El llamado de Dios es el tema de este pasaje, en el cual Dios llama a un joven Samuel
Y este llamado que vamos en esta tarde a estudiar nos brinda principios de por qué Dios llama a una persona, cuándo Dios llama a una persona y el propósito de Dios que tiene al haberte dicho: Pablo, Pedro, César, Lupita, Conchita, quiero que vengas, me conozcas a mí, conozcas a mi Padre, dice Jesucristo, te doy la vida eterna, el perdón de los pecados, y ahora ve, id a predicar este evangelio al mundo entero, haciendo discípulos a todas las naciones. Entonces Dios nos llama a Él para que seamos parte de Él, para que le pertenezcamos a Él con el propósito de ir. Pero yo no puedo ir al mundo sin antes estar con el Señor y conocer claramente cuál es su voluntad para mi vida. Dice 1 Samuel capítulo 3 versículo del 1 al 2: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. En estos tiempos en los que Dios hace un llamado para levantar a un muchacho, que aquí en este momento en el capítulo 3, la palabra joven, aquí en el hebreo la palabra Nahar, N-A-R, que significa adolescente. Entonces aquí ya Samuel era un muchacho de 18 años en adelante, era un muchacho ya maduro, un muchacho ya claramente entrenado, había estado mucho tiempo en el tabernáculo, podríamos decir en el seminario, pero era un muchacho que, a pesar de conocer e introducirse en las escrituras, no conocía personalmente a Jehová. No tenía un contacto directo ni íntimo con Dios. Y era una situación desesperada, como dice el pasaje. No había palabra de Dios. Y se necesitaba que alguien surgiera, podríamos decir, en esa casa de la familia Díaz, en la casa de la familia Pérez, de la familia Ramírez, etcétera, etcétera. Ha llegado la situación en tu casa tan grave, hay tanta oscuridad en tu familia, que por eso Dios llamó a Pepito y llamó a Conchita, te llamó a ti y me llamó a mí, para que nosotros regresásemos a nuestra casa a comenzar a alumbrarle los ojos a papá, mamá, mi hermano, a mi hermana, mi cuñado, mi tío, etcétera, etcétera. El llamado que nos hace Dios a todos nosotros es para ir y conquistar a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo las tinieblas de nuestra familia. En este caso era una nación que estaba envuelta totalmente en tinieblas. Samuel, repito, era ya un joven maduro. Desde niño sabemos que comenzó a servir a Dios en el tabernáculo, y ahora ya no era un niño, era un adolescente, un Nahar. En segundo lugar, la necesidad de un profeta era importante, porque había la necesidad de que se levantara la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 3, no había visión con frecuencia. Esta palabra en el hebreo chazón, que se tradujo visión, se tradujo muchas veces también, o se relacionó con la palabra de Dios, porque nadie puede tener visión, dirección, claridad si no tiene la Torah, si no tiene la ley de Dios en su corazón, si no tiene los pensamientos de Dios en tu alma. No puedes tener visión. No puedes saber qué Dios quiere para tu familia. No sabes cómo pelear con tu papá, con tu mamá espiritualmente. Y muchas veces los agredes. No, es que borrachos se van a ir al infierno. Y mi hermano no entiende. Y así no se pelea la guerra espiritual. Y es que usted, pastor, no sabe que en mi familia nadie me hace caso. Es que no sabes qué armas usar y no sabes cómo ir a pelear. Porque no tenemos lucha contra personas de cuerpos como nosotros, sino que nuestra lucha es con criaturas sin cuerpos, contra gobernantes de las tinieblas, contra potestades y huestes espirituales de maldad. Entonces no estás peleando contra tu hermano, contra tu papá, contra tu cuñado, contra tus hijos. Estamos peleando con criaturas invisibles que Cristo llamó demonios, que están operando detrás de ellos.
Segunda de Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de papi, de mami, de la abuelita, con su rosario, con su escapulario, el otro en el gurú, el otro con los Hare Krishna, tu hermano con las drogas, el otro tu hermana con el alcoholismo. Ha cegado el entendimiento de la humanidad para que no le resplandezca el evangelio de la gracia de Dios. Entonces tenemos que aprender a conocer a Dios, el carácter de Dios, para poder nosotros pelear con las armas espirituales. Había una necesidad de un profeta. La palabra de Dios era escasa en esos días. Si nosotros regresamos unas páginas atrás al libro de los Jueces, capítulo 21, versículo 25, veamos cómo terminó este periodo de los jueces, que termina con el profeta Samuel y se inicia la monarquía. En estos días no había rey en Israel. Vean esta frase: cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No es acaso esta la filosofía del siglo en que nos encontramos? Cada quien hace lo que bien le parece. Es que a mí me parece que esto no está tan mal. Si a ti te parece, bueno, tú quédate con tu verdad, yo tengo mi verdad. Esto se llama en la filosofía el relativismo. Relativismo, que no hay una verdad absoluta, que todo es de carácter relativo, que cada quien mira la situación e interpreta la situación de acuerdo a lo que en su criterio es lo correcto y es lo malo. Bueno, a mí me parece que el homosexualismo no es malo, déjenme a mí mi vida, es mi estilo de vida, para ustedes es malo, para mí es bueno. ¿Se imaginan ustedes que cada ser humano determinara lo que es bueno y lo que es malo? No podría haber una norma, un parámetro para poder distinguir realmente quién dice la verdad, qué es bueno y qué es malo. Pero cuando existe esto de que cada quien hace lo que él quiere según le parece a cada persona, entonces es cuando el mundo se sumerge en la anarquía, en la confusión. Existía un vacío enorme de liderazgo cuando Samuel es llamado por Dios. Ninguna persona parecía tener el carácter moral o espiritual, ni la voluntad tampoco de servir al Señor para dirigir a su pueblo en santidad y en justicia. Cuando Dios te llamó de tu familia y cuando Dios me llamó en mi familia, tu familia y mi familia estaban perdidas y nosotros estábamos perdidos, y Dios nos llamó porque nuestra familia se estaba hundiendo, y Dios comienza siempre con una persona para que nosotros fuéramos a rescatar a nuestra familia y comenzáramos a orar por nuestra familia y a interceder por papi, por mami, por los hijos, por las personas con las que tú convives. Porque existe un obscurantismo en las personas si no tienen la vida de Jesús. En Israel no había un líder moral, ni siquiera entre los sacerdotes. El sacerdocio se había corrompido, como lo vimos en Jueces. Se alquilaban a los levitas por dinero. La maldad crecía y parecía desbocarse sin freno moral alguno. Existían los adulterios, la homosexualidad, asesinatos, brutalidad, salvajismo, borracheras, violencia extrema, ataques terroristas, rebelión, guerras. Todas estas maldades estaban contaminando y afectando la nación que Dios había escogido para que fuera su tesoro, Israel. Y esta es otra de las razones por las cuales ya no había profetas, porque no había palabra de Dios. No había personas entregadas ni fieles a Dios. Dicen Proverbios 29:18: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas al que guarda la ley es bienaventurado. Cuando no hay palabra de Dios, no hay dirección. Cuando no hay palabra de Dios, no hay freno, no hay restricción, no hay nada que me diga ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no cometes adulterio? ¿Por qué no robas? ¿Por qué no aumentas tus ingresos evadiendo más impuestos? ¿Por qué no haces aquello? Cuando yo no tengo palabra, cuando no tengo la voz de Dios que me dice no harás esto, no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no fornicarás, ¿quién entonces me va a impedir hacer toda esa maldad que traemos dentro y que se desboca cuando no es detenida por la predicación de la palabra? ¿Cuántos de ustedes al venir aquí los martes a sus iglesias o el domingo a escuchar la palabra de Dios son confrontados con la palabra de Dios y cosas que ibas a hacer el lunes
Gracias a Dios que te arrepientes el domingo en tu iglesia al oír la predicación y le pides perdón a Dios y te detuvo a hacer lo que tú ibas a hacer, porque hubo palabra de Dios, hubo profecía. Cuando hablamos de profecía no estamos hablando de cosas del futuro. El profeta es la persona que habla los oráculos de Dios, el que da a conocer la voluntad de Dios al pueblo de Dios. Aquí, ¿cuántos martes tú has venido y has escuchado la palabra de Dios y te ha detenido? Ha sido como un freno que ha impedido que tú te desboques o que sigas pecando. Dios pues demuestra, ¿verdad?, que no había palabras de ningún profeta, porque todos o la mayoría se habían corrompido. El profeta Miqueas, en el capítulo 3, versículos 6 y 7, dice: por tanto, de la profecía se os hará noche, oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. El juicio más grande en la Biblia, de acuerdo a la Biblia, que puede sucederle al pueblo de Dios, es cuando el pueblo de Dios ya no tiene palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que él predicara a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque vendrían tiempos cuando ya no querrían soportar la sana doctrina. Se amontonarían maestros, Pablo profetizó, conforme a sus propias concupiscencias, y la gente, teniendo comezón de oír, los escucharían. Una de las cosas que podríamos trazar como un paralelo increíble con el mundo espiritual es lo que comen los niños. ¿Cuál es el alimento de los niños en los últimos 15 o 20 años para acá? Se le llama comida chatarra. Los niños están teniendo actualmente una alimentación de refrescos, papitas, hot dogs, carnes embutidas, churrumais y cochinadas de esas. Y todavía me dijeras, bueno, cada 15 días se comen unas papitas, ¿no? Pero hay niños que su dieta diario toman refrescos, diario en la escuela toman papitas, y ustedes saben que los niños se acostumbran a esa comida, y cuando los traes a casa no te prueban verduras, no quieren fruta, no quieren carne, no quieren lo bueno, porque se han acostumbrado a recibir chatarra. Y si no sabe a papitas, y si no sabe a churrumais, y si no sabe a Coca-Cola o a Sprite, no les des un jugo de toronja o un jugo de jitomate, porque no se lo toman. Y lo mismo pasa con el pueblo de Dios. Nosotros que viajamos continuamente nos damos cuenta, en las iglesias se les está dando chatarra al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se está acostumbrando a esa chatarra, a esa comida espiritual que no les enriquece, que no los lleva a la madurez, que no oyes la palabra arrepentimiento, no oyes la palabra vengan a la cruz de Cristo, a la sangre de Cristo, no oyes mensajes del infierno, no oyes mensajes del juicio final. Todo es vengan a la prosperidad, y todo es dulce y todo es bueno, y Dios, ven a Cristo y serás feliz eternamente. Y esta no es la forma como Cristo llamó a su iglesia. Él dijo: el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo y cargue su cruz. Él fue muy honesto al brindarnos un evangelio no barato, pero ahora se predica un evangelio demasiado barato. Ahora Dios se fijaba en este joven para levantarlo y enviarlo como su profeta a las naciones. Regresamos a Samuel, y en tercer lugar se enseñaba o se necesitaba un reemplazo para el sumo sacerdote Elí y sus hijos apóstatas. Dice el versículo 2: aconteció que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Vemos nosotros que el tiempo en que Dios llama a Samuel es un tiempo en que no había palabra de Dios, no había nadie que dijera: este es el camino, seguir por él. Y las únicas personas que quedaban en esos tiempos, Elí era un sacerdote ya viejito, y dice la Biblia
cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse. Dios nos ha prometido que nunca dejará la lámpara que se apague. Es precisamente en los tiempos de mayor oscurantismo y de mayor tinieblas que Dios no nos deja sin testimonio. Y está buscando, dice 2 de Crónicas 16, hombres que tengan un corazón perfecto para mostrar su poder y salvar a esa familia, a través de tu vida, a través de mi vida. Pero es precisamente cuando ya parece que la situación está, que no tiene solución, es cuando Dios comienza a llamar y a preparar a sus profetas. Elí ya estaba viejo y ciego, era imposible que él llevara ya el ministerio, sus hijos habían apostatado y él había condonado la conducta inmoral de sus hijos, haciéndose cómplice de sus maldades. Dice el versículo del 3 en adelante, que entonces la descripción gráfica del encuentro de Samuel con Dios se nos revela en este pasaje. Vemos en primer lugar que Dios llama a Samuel de noche. Versículo 3, Samuel estaba durmiendo. Cuando Dios llama a Samuel es cuando era de noche. Y la Biblia dice en Romanos 12 que ahorita nosotros vivimos en un mundo de noche y que no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Que no debemos andar en borrachera, ni en orgías, ni en glotonerías como el mundo anda, porque te regresas otra vez a la oscuridad. Y es precisamente en la noche, repito, cuando abunda el pecado, que sobreabunda la gracia de Dios. No levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes, cuántos tenemos familias que de veras están para llorar? ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que ven el programa de Big Brother, un programa para retrasados mentales? ¿Cuántos de ustedes tienen familias que han descubierto viendo películas pornográficas? Que andan viendo películas en la televisión que verdaderamente dices, o se avientan 2 o 3 telenovelas que dices, Dios mío, ¿cómo pueden ellos funcionar mentalmente con esa clase de software, de programas que están metiendo a su disco duro? Y están para llorar de ver a las familias. ¿Cuánta gente ahorita no está discerniendo lo que está pasando en México? ¿Cuánta gente todavía en Estados Unidos condonan a Michael Jackson el día de hoy y todavía le aplauden, ¡ay, mi ídolo!, etcétera, etcétera? ¿Cómo pueden estar tan ciegos? Es como para preguntarles, ojalá que no haya sido tu hermanito al que violó. Ojalá que no haya sido tu hermanito o tu hijo el que estuvo como víctima, un niño de cáncer de 3 años que lo emborracha y lo viola. Ojalá que no haya sido eso y que los millones de dólares no hayan comprado los testigos. Pero el mundo está ciego totalmente a lo que está pasando, a la sociedad, a la cultura, al mundo, a la política. Ahorita ustedes saben, en Europa ya se quebrantó la Constitución al negarse Francia y Holanda a firmar la Constitución Europea. ¿Qué significa ahorita? Que se desquebraja totalmente todos los sueños de Jacques Delors, el padre de la Unión Europea, y que ahora baja el euro y ahora como que Dios aplasta la soberbia a la que comenzaban los europeos a creer que ya se iban a levantar. ¿Y qué dice la Biblia? Que precisamente cuando venga una confusión en Europa va a venir un instrumento del diablo a reorganizar todo con soluciones milagrosas llamadas el anticristo. Y como va a dar soluciones increíbles que nadie se imaginó, ahorita sería un milagro. Así lo leí en la mañana en la revista Time. Sería un milagro que Bruselas ahorita pudiera decir, vamos a restaurar otra vez la Constitución, porque Francia y Holanda no pueden ya echarse para atrás. Inglaterra está a punto de unirse también a no firmar la Constitución Europea. Y todos estos acontecimientos que están sucediendo en el mundo no están sucediendo al azar, sino para que nosotros nos demos cuenta que todo lo que pasa en el mundo está en la Biblia. No cada detalle ni cada cosa de cada día, pero generalmente lo que pasa políticamente, el desquebrantamiento de Estados Unidos, el fracaso en Irak, el fracaso en Europa, todo está pavimentando el camino para que las últimas profecías mundiales se cumplan al pie de la letra. La lámpara de Dios que estaba localizada en el lugar santo, es a la que se refiere el versículo 3, la lámpara de Dios se estaba apagando cerca de la entrada del lugar santísimo, ahí se guardaba el arca. Esto nos habla que Samuel dormía junto al lugar santísimo. Ahí estaba junto a la lámpara que estaba en el lugar santísimo.
Y vean ustedes, en segundo lugar, que Dios llama a Samuel 4 veces. Versículo 4 al 8. Jehová llamó a Samuel, él respondió: heme aquí. Pero noten ustedes que Samuel no distingue que era Dios quien le estaba hablando, sino que Samuel, cuando oyó que alguien le hablaba, creía que era el sumo sacerdote Elí, que era su maestro. Dice el versículo 5 que entonces, corriendo luego a Elí, le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? O sea, Samuel, la primera vez que le llama a Dios, confunde la voz de Dios. Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar la segunda vez, otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate, a lo mejor comiste pizza. Versículo 7, y Samuel no había, y aquí está el secreto, versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Vemos después de estos primeros llamados que Samuel fracasa en distinguir la voz de Dios con la voz de un hombre. Y la razón por la cual Samuel en esta época, en esta edad de adolescente, se confundía cuando Dios le hablaba y la confundía con un hombre, porque Samuel es llamado, igual que todos nosotros, para que aprendamos a distinguir y a reconocer la diferencia entre la voz de Dios y la voz de los hombres. Jesucristo en Juan 10 lo dijo claramente: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Y mis ovejas, o sea, los que son realmente de Jesús, no conocen la voz de los extraños y no siguen más que la voz de Jesucristo. Y si tú no estás entrenado en tu vida todos los días a venir en la madrugada o antes de levantarte a la Biblia, a pasar tiempo con la Biblia de rodillas, a estar en un tiempo en oración con Dios, para que después de 3 o 4 o 5 años tengas tan sensibilizado y tan agudizado tu espíritu que ya fácilmente reconoces cuando es la voz de tu Señor. Cuando alguien da una palabra, tú sabes, es Dios el que está hablando a través de esa persona o de esa hermana. Tú claramente reconoces cuando vas manejando que la voz que te está hablando, o en la noche la voz que te despertó, no es la voz del diablo, no es tu inconsciente, sino que es la voz de Dios. Y es nuestra responsabilidad distinguir estas voces. Si tú tienes un radio en tu coche, ahorita a nuestro alrededor hay miles de frecuencias. Aquí está AM, FM, FM, la 1440, la charrita del cuadrante, etcétera, etcétera. Y tienes un aparato en tu radio que le mueves, y en el momento en que toca una frecuencia, esa frecuencia es la que entra a tu radio y la que tus oídos escuchan. Pero tú tienes que sintonizar esa frecuencia. Y en el mundo espiritual es exactamente igual. Hay muchas voces de espíritus engañadores, millones de voces aquí alrededor. Y tenemos que aprender a sintonizarnos y a meternos en la frecuencia del Espíritu Santo, para que puedas entrenarte a reconocer la voz de Dios. Y cuando aprendemos a reconocer la voz de Dios, es muy, muy, muy difícil que tú puedas ser engañado por las falsas profecías, o por falsos profetas, o por falsos hermanos. Sin duda que era el propósito de Dios llamar repetitivamente a Samuel. Después que hizo Dios el tercer llamado, dice el versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí otra vez, por tercera vez, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás. Vean ustedes las instrucciones
del sumo sacerdote para que Samuel, cuando le volviera a hablar Dios, ¿qué tenía Samuel que contestar? Y le dijo: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Vemos pues que entonces Dios comienza a instruir a Samuel. Y después de que Samuel, como dice el versículo 7, no conocía aún la palabra de Dios, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, comienza por primera vez en su vida, y el mensaje que recibe del Eterno es un mensaje de juicio para una familia. ¿Cuántas veces Dios nos da un mensaje a los predicadores, a los maestros de la Biblia, a cualquier persona que ama la voz de Dios, y los mensajes que Dios nos da es: habla juicio? Otras veces habla y acaricia las ovejas, otras veces consuélalas, otra vez exhórtalas. Pero cuando un hombre de Dios, o cuando un predicador, o cuando un maestro de la palabra de Dios no vive en íntima comunión con Dios y no está seguro lo que Dios quiere que hable, y él llega a la iglesia y se quiere hacer el simpático con las ovejas, y se quiere hacer el chistoso con las ovejas, y quiere darles a las ovejas mensajes que no vienen de Dios, se comienza a abaratar el evangelio, se comienza a diluir el evangelio, y comenzamos a hablar cosas como dijo Pablo en Gálatas 1: si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Todas las palabras que Dios les dio a los profetas, Jeremías, Isaías, Miqueas, Amós, Oseas, fueron todos mensajes para que Israel se arrepintiera de sus pecados. Eran mensajes de juicio, eran mensajes de: vuélvanse a mí, dice el Señor, los amo, mis hijitos. ¿Por qué después de tantas maravillas que he hecho entre ustedes se han vuelto a los ídolos? ¿Por qué se han regresado otra vez a los dioses falsos, cuando yo soy el único Dios verdadero? Shama Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Oye Israel, a Jehová tu Dios, solo uno es. Y así pasa con nosotros. ¿Por qué, hijo mío, he sido tan bueno y tienes 15 días que no abres la Biblia? Tienes tres días que no oras. Estás demasiado ocupado en actividades. ¿Qué no sabes que el tiempo que pasas conmigo es el más valioso de toda tu vida? Pero nosotros consideramos que no. Ahorita tengo una cita, es más importante. Lo que tengo que hacer es más importante, y le damos a Dios el segundo lugar. Y cuando Dios tiene el segundo lugar, Dios no honra a los que le deshonran, Dios honra a los que le honran. Dale el primer lugar a tu vida y prueba a Dios, y mira que abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre ti bendiciones. Y te dará todo lo que necesitas, aparte de cosas materiales, te dará sabiduría para vivir. Llenará tu corazón de paz, de gozo. Porque el mismo Dios que dijo que sea la luz, y que sean los planetas, y que sea el universo, a la palabra creadora de Dios es la misma voz que oímos en la Biblia, y es la misma voz que crea dentro de nosotros vida, que pone gozo entre nosotros, que nos da dirección, que nos da fortaleza, porque es la misma palabra de Dios creadora, la que hizo el universo, la palabra de Dios que todos los días nos quiere hablar a nuestro corazón. El mensaje del llamado de Dios para el juicio de la casa de Elí fue muy perturbador para un joven como Samuel, que era lo primero que oía de Dios, un mensaje de juicio y de condenación. Veamos en primer lugar en el versículo 11, que le dice Jehová a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Dios en primer lugar le anunciaba a este muchacho que él iba a ejecutar un juicio severísimo en Israel. Lo vamos a ver en el capítulo 4. Cada oído que oyera acerca de este juicio le iban a retumbar los oídos con sentimientos de temor y de angustia, y el capítulo 4, repito, nos lo va a describir después. ¿Qué va a hacer Dios? Va a derrotar a Israel por los filisteos, y morirían 3,000 hombres. Los 2 hijos de Elí serían muertos con su papá cuando oyeran el reporte en el campo de batalla. Todo esto estará en el capítulo 4. Y el arca, la presencia de Dios,
que se encontraba en el lugar santísimo, Dios iba a permitir que los filisteos llegaran y fuera a Ishcabot. Se fue la gloria de Dios, se robaran el arca y se la llevaron a la tierra de los filisteos. E Israel, el pueblo llamado desde Abraham para ser la nación santa, la nación escogida para Dios, el linaje escogido, el tesoro especial al corazón de Dios, se quedaban desnudos sin la presencia de Dios. Por eso les iban a reteñir los oídos, y cuando oyeran, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Que Dios nos va a abandonar? No puede ser. Les iba a comenzar a entrar un espíritu de temor y de angustia. Ojalá que muchos de nosotros nunca jamás escuchemos este mensaje donde Dios diga, o donde tú no sepas que ya Dios te abandonó. Ojalá que no muchos de los que nos escuchan también a través de la televisión hayan escuchado este mensaje, o tal vez estoy seguro que hay muchas personas que nos escuchan por la televisión y por otros medios, que la presencia de Dios ya no está en sus vidas. ¿Cómo que ya no está en mi vida? Yo voy a la iglesia. Tú puedes venir a la iglesia sin tener la presencia de Dios en tu vida. Yo voy al estudio. Tú puedes venir al estudio, tú puedes ser religioso. Hasta me bauticé, te sumiste y el diablo se sumió contigo en la alberca. No necesariamente las cosas externas demuestran la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos estar seguros que tenemos la presencia de Dios, siendo que es uno de los juicios más grandes que pueden reteñirnos los oídos? La única forma en la que tú puedes saber que la presencia de Dios está en tu vida es a través de tres condiciones. Que en tu vida, número uno, haya amor. ¿Qué quiero decir? Que amas a Dios, lees la Biblia a diario. No puedes, es una cosa que no puedes salir ya sin leer la Biblia, sin estar en tiempo de oración con Dios. Este enamoramiento de Dios y amar a tus hermanos en Cristo, amar a la gente incondicionalmente, es una evidencia inequívoca de que tenemos la presencia de Dios. Dice Primera de Juan, en esto conocemos que tenemos a Dios si amamos a los hermanos. En segundo lugar, si en tu vida tienes paz, si tu vida está tranquila, tienes problemas, se te murió el perro, el perico, a tu mamá la enterraste ayer, tu esposo te abandonó, tu esposa te abandonó, no tienes trabajo, pero hay algo dentro de ti internamente que te hace acostarte tranquilo, sin chochos, sin Prozac, sin tequila, sin drogas, sin ninguna cosa. Estás enfrentando la vida rodeado de tribulaciones, pero no estás desesperado. Hay mucha gente que te persigue, que te quiere hacer un daño, pero no estás desamparado. Tal vez te sientes en el suelo, pero no estás derribado para siempre. Tú sabes que tu Señor vive, tú sabes que no te dejará, tú sabes que vas a seguir adelante, y esa paz que tú tienes, dentro de tu vida es una señal inequívoca de que tienes la presencia de Dios. Y en tercer lugar, el gozo del Señor. Y son los primeros tres frutos del Espíritu de Dios en Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ese gozo que tú tienes, claro que tenemos nuestros días, ¿verdad? Que tenemos cara así de panqué, ¿verdad? Y cara así de depresivos, pero no te domina. O sea, no tienes ya 4 o 5 días con la jetota, no tienes 5 días con la cara de amargado, no tienes 5 días enojado, no tienes 5 días así todo dudando de toda la gente, así que mirando. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y sin ese gozo en tu vida, si no lo tienes, búscalo o recupéralo. Sin ese gozo no puedes vencer, porque el gozo es la fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Algo que nos protege y nos cuide. Es como una muralla. Y si no tenemos ese gozo en la vida, es porque no tenemos la presencia de Dios. Acuérdense una cosa, al Espíritu de Dios se le compara con una paloma. Y si ustedes estudian las palomas, son los animales más sensibles que hay. Así nomás sale una paloma y ¡pum! Sale volando. Y cuando la Biblia dice que vino la paloma y se prostró sobre el Mesías, la paloma se quedó, y dice la Biblia, y ahí se quedó. O sea, no había nada en Cristo que perturbara a la paloma y que se fuera. El Espíritu Santo es hipersensible, y cualquier pecadito,
hace que el Espíritu Santo dentro de nosotros se pueda llenar de dolor y apagarse. Cualquier cosa en nuestra vida apaga la presencia de Dios si no confesamos ese pecado y regresamos a Dios. Dios declara entonces en el versículo 12 que no solamente Israel le iban a reteñir los oídos, sino que también cumpliría contra Elí las cosas que había dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré, versículo 3, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Aquí expiar es la palabra hebrea kafar, que es cubrir, ni con sacrificio ni con ofrendas. Escuchen, cuando los israelitas pecaban, ¿cuál era el método de la gracia de Dios para que los israelitas regresaran a la comunión con Dios? Ofrecer una ofrenda y un sacrificio. Por eso instituyó Dios el orden levítico de la casa de Aarón. Y aquí encontramos que hay un pecado que no podía ser cubierto, que no podía ser expiado, ni con sacrificios, ni con 50,000 vacas, no bueyes o cabritos o ovejas. Elí cometió el pecado que en el Nuevo Testamento se llama el pecado de muerte, el pecado imperdonable. En el Antiguo Testamento había pecados que no podían tener perdón. Y era tan grave el asunto en la vida de Elí, que dice el versículo 14, la iniquidad de Elí, aquí iniquidad es la palabra hebrea avón, que son las perversidades o la maldad llevada a un extremo. Su iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con ofrendas, ni con sacrificios. La familia de Elí, como puede haber personas que nos escuchan, pueden llegar a un grado tal en la vida en la que Dios considera que ya esa familia, esas personas no se van a arrepentir. Llega un momento en que llegas más allá del arrepentimiento, al punto donde Dios sabe, solo Dios sabe esto, que ya no hay corrección para tu vida. Aunque te atropelle una ambulancia, aunque te metan a la cárcel, que se te muera tu familia, Dios sabe que hay muchas personas que ya no se les puede corregir. Dicen Proverbios, al que se le corrige y endurece la cerviz, al que reprendido endurece la cerviz, no habrá medicina para él después. Que dice en Hebreos capítulo 3 del 7 al 8, cuando oigas su voz no te endurezcas. Que dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 30, dice el rey Salomón, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Pero si después de que Dios te disciplina, después de que Dios te corrige, después de que Dios te manda pruebas y tribulaciones para hablarte, para hablarnos, que nos volvamos a Él, que no sigamos en ese camino de locura que nos lleva a la muerte y a la perdición y a sufrir más en la vida, Dios no tiene otra cosa más que dejarnos que hagamos lo que se nos dé la gana. Y ese juicio es el más grande que le puede pasar a una persona. Veamos este pecado en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 16. Primera carta de Juan 5, versículo 16. Y dice el apóstol Juan, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Noten ustedes que
el Espíritu Santo está apelando a nosotros que cuando veamos que algún hermano comete pecado que no sea muerte, Dios le dará vida. ¿Cómo sabemos nosotros cuando un hermano, el pecado que está cometiendo no es de muerte? La Biblia dice que nosotros debemos exhortar a los hermanos y solo Dios sabe si el pecado de ese hermano es de muerte. Bueno, la respuesta está antes de Juan, en el libro de Santiago. Antes de Juan está Pedro y antes de Pedro, Santiago, para que no se vayan a Génesis. En Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20, y con esto terminamos, dice así, Santiago 5, 19 y 20, hermanos, si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecado del error del camino, salvará ¿de qué? Salvarás de muerte a tu hermano o esa alma y cubrirás multitud de pecados. Hay personas que se han salido del camino y la prueba de que no han cometido el pecado de muerte es que regresan. La prueba es que se arrepienten. La persona que no se arrepiente, la persona que no regresa al camino, es porque no tiene la naturaleza divina de Dios. Y si esa persona que ha cometido ese pecado no se quiere arrepentir, de veras es cristiana, Dios se la lleva a casa y se muere antes de tiempo. Tenemos dos casos rápidamente en 1 Corintios 5 y 1 Corintios 11. En 1 Corintios 5 hay un muchacho que está teniendo relaciones con su madrastra sexuales. Pablo se enoja, 1 Corintios 5, el 1 al 5, de que los líderes no hayan hecho nada por meter disciplina en esta familia. Y entonces Pablo les dice que el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Cristo. Aquí tenemos el caso de un muchacho que iba a morir físicamente, pero él era cristiano, o sea, la salvación no la puedes perder. Pero como él no tenía la culpa, porque no había convicción de parte de los líderes que eran los responsables de hacerle ver que vivía en pecado, entonces el muchacho no iba a perder la salvación, pero sí iba a ir a casa antes de tiempo. En este caso particular el muchacho no se murió porque en 2 Corintios 1 y 2 se nos dice Pablo que se arrepintió. Y el segundo caso está en 1 Corintios 11 en la última cena, 32 en adelante. Y dice Pablo a los que tomaban la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Jesucristo. Por lo cual muchos de ustedes están enfermos y muchos duermen. Muchos cristianos de la iglesia de Corinto cometieron el pecado de muerte. Porque al tomar la Santa Cena, la estaban tomando sin la conciencia de que habían pecado y no querían confesar su pecado antes de tomar la Santa Cena. Cuídate al tomar la Santa Cena, amado santo de Dios, de que en el momento en que tomas el elemento y la Santa Cena, no es Coca-Cola ni es pan dulce, es en ese momento algo milagroso y sobrenatural y misterioso pasa, que esa galletita tiene y contiene bendición o maldición. Tú te puedes comer esa galletita 5 minutos antes que en la cena del Señor. A lo mejor tienes hambre y te metes una galletita y te la agarras ahí de la canasta, ¿no? O te tomas el jugo de uva porque tienes sed. Pero del momento que consagramos esto delante de Dios y oramos y decimos, vamos a tomar el pan, y te lo tomas, ese jugo de uva y ese pan contienen bendición o maldición para tu vida. Y si tú te lo tomas en pecado, te maldice. Te comes la maldición y la maldición viene a tu vida. Y los corintios cometieron ese pecado en el Nuevo Testamento. Oremos a Dios en esta noche para que Él pueda discernir nuestros corazones, amados santos de Dios, y mostrarnos que sin santidad nadie verá a Dios. Mostrarnos que necesitamos tal vez todos los días estarnos arrepintiendo de nuestros pecados. Todos los días ofendemos a Dios de diferentes formas, pero no nos insensibilicemos. No escondas esos pecados, no los guardes debajo de la almohada. Enfréntalos
Llámale pecado a lo que Dios llama pecado, y la sangre de Cristo nos limpiará de toda maldad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron para que podamos temer a tu nombre, recordar que eres un Dios de santidad, de justicia, y que tú anhelas bendecir nuestra vida abundantemente en todas las áreas, y la única condición es vivir en pureza y en santidad. Te damos gracias porque nos das la oportunidad en esta hora, que hemos oído tu voz a través de tu palabra santa, de que nos llamas a volvernos a ti. Que desarrollemos el hábito de discernir tu voz, de no equivocarnos que eres tú el que nos hablas y no los hombres, y que eres tú a través de la Biblia, que siempre la usa tu Espíritu Santo para hablar a nuestro corazón. Padre, te damos gracias porque si hay personas en esta noche, en esta tarde, que nos escuchan, que tu palabra las ha tocado, es porque no están endurecidas. Dale gracias a Dios que tu corazón sigue siendo sensible, y que en esta tarde has podido discernir, distinguir la voz del Espíritu de Dios, para que te arrepientas y te vuelvas a Él con todo tu corazón. Y tú puedas salir en esta mañana, en esta tarde, gozoso, gozosa, alegre, contento del perdón de Dios. Y le digas a tu alma, alma mía, bendice al Eterno. Bendícelo porque cada día son nuevas sus misericordias. Oh Dios, dile esta tarde cuando salgas, has vuelto a tener de mí misericordia, Señor. Me has vuelto a perdonar. Ayúdame ya a no pecar más contra ti. Quiero vivir bajo tu poder y tu santidad. Quiero vivir bajo la sombra de tu poder y de tu omnipotencia. Quiero llamarte castillo mío, esperanza mía, mi roca, mi Dios. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Jesús está sentado a la diestra del Padre. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Dios en Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, nosotros también seremos manifestados juntamente con Él. En esta tarde también hay personas que nos ven por la televisión o que están aquí presentes, que aún no tienen a Jesucristo en su vida como su Señor y su Salvador. En esta tarde tu conciencia te dice, la presencia de Dios no la tengo. No salgas de este lugar sin estar seguro de tener esta presencia, porque es lo único en esta vida que vale la pena, vivir con su presencia en nuestra vida. Las personas que en esta tarde no tengan a Cristo en su corazón, díganle ahí desde cualquier lugar que nos estés viendo o escuchando, Padre mío, eterno Dios, Creador de los cielos y la tierra, me arrepiento de mis pecados, porque ahora he comprendido que te han ofendido, te he ofendido con mi vida. Creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre por mis pecados y te pido perdón. Lávame con tu sangre preciosa, Jesús. Entra a mi corazón en este momento como mi Señor y mi Salvador. Te pido que tu presencia desde ahora nunca me deje y que pueda yo morir el día que tú me llames y entregarte cuentas de que he vivido para ti, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.